Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el octavo video de la serie de videos introductorios al estudio básico de la electricidad. En este video vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff. Empecemos. Como siempre les digo, les recomiendo que miren los videos anteriores porque acá se van a dar por sabido conceptos que ya fueron explicados. Para ver los videos los pueden buscar acá en el canal o hacer clic en la tarjetita que aparece arriba en estos momentos. En videos anteriores estudiamos una de las leyes fundamentales para el estudio de la electricidad, que es la ley de Ohm, que explicaba la relación entre corriente, tensión y resistencia. Las leyes de Kirchhoff también son leyes fundamentales para el estudio de la electricidad y nos van a aportar información acerca del comportamiento de las corrientes y las diferencias de potenciales en los circuitos. La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que se dirigen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que abandonan dicho nodo. De esta ley podemos interpretar dos cosas. En primer lugar, que siempre en cualquier nodo va a haber alguna corriente que se dirija hacia el nodo y alguna que salga del nodo. Son situaciones imposibles de pensar, nodos en las que todas las corrientes entren al nodo o que todas las corrientes salgan del nodo. Acá vemos otros ejemplos de otros nodos donde vemos que las corrientes podrían ser que vayan dos de entrada y una de salida, dos de salida y una de entrada. Por supuesto que también puede haber nodos con mayor cantidad de conductores y las corrientes pueden ir para cualquier lado, todo va a depender de la configuración del circuito. Y la segunda interpretación importante de la ley es la parte matemática. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a tomar de ejemplo un nodo que tenga tres corrientes y en este caso vamos a poner que I1 entra y I2 y I3 sale. Como dijimos antes, esto puede ser distinto siempre y cuando haya alguna corriente que entre y una corriente que sale. Eso es posible. Si la suma de las corrientes que van hacia el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, la corriente que entra al nodo es I1 y las corrientes que salen son I2 y I3. Por lo tanto, I1 va a ser igual a la sumatoria de I2 con I3. Entonces, sabiendo esto, podemos pensar que si sabemos el valor de todas las corrientes menos una, podríamos calcular cuál es el valor de esa corriente que está faltando. Para ayudar a entender esto más fácil, vamos a ponerle valores a las corrientes de ejemplo. Entonces, si I1 valdría 10 amperes y I3 valdría 4 amperes, ¿cuánto valdría I2? Con un simple despeje matemático podemos observar que el valor de I2 va a ser restar el valor de I1 con el valor de I3. Por lo tanto, el valor de I2 será de 6 amperes. En este nodo ingresan 10 amperes por I1 y salen 4 amperes por I3 y 6 amperes por I2. De esta manera, sumando los 6 amperes de I2 y los 4 amperes de I3 nos da los 10 amperes de I1, cumpliéndose así la primera ley de Kirchhoff. Pasemos a analizar ahora otro nodo, en este caso tiene 4 conductores, vemos que tiene 2 corrientes entrantes y 2 corrientes salientes. Por lo tanto, la suma de I1 y I3, que son corrientes entrantes, tiene que ser igual a la suma de I2 con I4, que son corrientes salientes. Ahora, si tuviéramos el valor de solamente 2 corrientes, sería imposible determinar cuál es el valor de las otras 2 corrientes. Por ejemplo, si las 2 corrientes de entrada darían sumados 5 amperes, sabríamos que las 2 corrientes de salida sumadas también deberían dar 5 amperes. Pero no sabemos cuánto vale cada una. Pero ahora que sabemos el valor de I4, que es 3 amperes, podemos hacer el despeje matemático y de esta manera saber que I2 es 2 amperes, ya que 2 amperes de I2 más 3 amperes de I4 da los 5 amperes que debería dar la suma de I1 más I3. Pasemos ahora a la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de un circuito cerrado es nula. Para la explicación, pensemos entonces en el circuito cerrado más simple que podamos imaginar.
que sería un circuito que tenga una sola fuente y un solo receptor o una sola resistencia. Obviamente tienen que estar conectados con material conductor, que son los cables, que no tienen resistencia eléctrica, por lo tanto no va a consumir potencia eléctrica. Sobre el esquema marcamos las tensiones. Recuerden que las tensiones se marcan con flechas curvas. Entonces marcamos a la fuente E, a la diferencia de potencial de la fuente, con una flecha roja, y a la diferencia de potencial BR con una flecha azul, para diferenciar al elemento que da energía al sistema. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre sus bornes va a ser la máxima posible del circuito. Y como dijimos recién, la resistencia consume energía. Por lo tanto, ahí va a haber una caída de potencial eléctrico entre sus bornes, al que llamaremos BR. Esto quiere decir que si la fuente fuese, por ejemplo, de 100 volts, la diferencia de potencial en la resistencia sería de 100 volts. Analizando un poquito más en profundidad, veríamos que una pila tiene 100 volts en su extremo positivo y 0 volts en su borne negativo. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre sus bornes es de 100 volts, porque es la diferencia que hay de 100 a 0. De esta manera, todo el conductor superior que está conectado al borne positivo tendría 100 volts, y todo el cable, o mejor dicho, todo el conductor inferior que está conectado al borne negativo de la fuente tendría 0 volts. Como ambos conductores están conectados directamente a la resistencia, le llegan a la resistencia los 100 volts del lado positivo de la pila y los 0 volts del lado negativo. La diferencia de potencial en esos cables es de 100 volts, por lo tanto la diferencia de potencial sobre la resistencia también será de 100 volts. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, podemos ver que si sumamos las diferencias de potencial de ambos elementos, daría 0. Porque si tenemos que hay un elemento que da 100 volts y un elemento que quita 100 volts, la suma del que suma con el que resta sería al fin y al cabo una quita, por simplificación de símbolos. Entonces la fuente de 100 volts menos la tensión de la resistencia de 100 volts daría 0 volts. Al principio esto suele ser un poco confuso, pero con ejemplos creo que es la forma más fácil de entenderlo. Pasemos a un circuito con dos resistencias. Indicamos también sus diferencias de potencial. Ponemos en azul las que van a restar diferencia de potencial, ya que son elementos que consumen energía eléctrica. Y ponemos en rojo la tensión que va a dar diferencia de potencial al sistema. En este ejemplo, si la fuente fuese de 100 volts, sabríamos que en los extremos entre la resistencia 1 y la resistencia 2 también habría 100 volts. Pero no sabríamos la diferencia de potencial que habría entre medio de esas dos resistencias con respecto a 0 volts, ya que no sabemos cuál es la caída de potencial en ninguna de las dos resistencias. Pero sí podemos afirmar que la suma de la diferencia de potencial de la resistencia 1 con la diferencia de potencial de la resistencia 2 tiene que dar 100 volts. Entonces acá podemos ver la aplicación directa de la segunda ley de Kirchhoff. Porque si tenemos todas las tensiones y solamente nos falta una, podemos calcular cuál es el valor de esa tensión que nos falta. Por ejemplo, si la diferencia de potencial de la resistencia 1, es decir, BR1, es 20 volts, podemos calcular que la diferencia de potencial en BR2 será de 80 volts, ya que los 100 volts que da la fuente hay que restarle los 20 volts que se caen en la resistencia 1. Pasemos ahora a un circuito con tres resistencias, donde podemos observar que sucede lo mismo. Vemos que la caída de tensión o la diferencia de potencial en las tres resistencias sumadas va a tener que dar a la tensión total de la fuente. Y vemos acá un ejemplo de cómo podrían estar distribuidas estas tensiones. Claro que el valor de las tensiones va a depender del valor de las resistencias y del valor de la fuente, ¿no? Por supuesto. Pero siempre la suma de las diferencias de potenciales de las resistencias en serie va a dar la misma diferencia de potencial que la fuente. Y para finalizar, vamos a ver este circuito mixto que tiene 6 resistencias. Vemos que hay dos nodos, A y B. Por lo tanto, BR2 en serie con BR3.
y BR4 y BR5 y BR6 también están en serie. Y esos dos paquetes, es decir, BR2 con BR3 y por otro lado BR4, BR5 y BR6, como otro paquete, esos dos paquetes se podrían juntar, paquetes de resistencias, ¿no? Se podrían juntar en paralelo, como una resistencia equivalente, que quedaría con una resistencia única entre el nodo A y el nodo B, y en serie con la resistencia 1. Entonces, viendo la primera fórmula que tenemos a la derecha, podemos ver que la tensión que se cae en la resistencia 1 sumada a la tensión que se cae desde el nodo A hasta el nodo B tiene que ser igual a la tensión de la fuente. También vemos que la tensión, bueno, abajo la vemos despejada, cómo podríamos calcular la tensión de A hasta B, y vemos que podría ser la tensión de la fuente restándole la tensión de la resistencia 1, pero a su vez también esa diferencia de potencial desde A hasta B puede ser la suma de la diferencia de potencial de la resistencia 2 con la diferencia de potencial de la resistencia 3, es decir, BR2 más BR3, y también debe cumplirse que el voltaje desde A hasta B sea igual a BR4 más BR5 más BR6, ya que también están conectadas a resistencias en serie a esos nodos. Haciendo un análisis más profundo de la primera fórmula, podemos reemplazar B a B por cualquiera de sus otros de las otras fórmulas que pusimos ahí. Entonces, la tensión de la fuente es el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3, y también es el voltaje de R1 más el voltaje de R4 más el voltaje de R5 más el voltaje de R6. Hay que tener mucho cuidado y no confundirse con las tensiones de distintas ramas. Muchas veces uno suele pensar que la tensión de R2 es igual a la de R4 porque están al lado, porque están cerca. Estas resistencias no están conectadas de ninguna configuración conocida. No es ni serie ni paralelo, por lo tanto no se pueden asociar. Y por lo tanto las tensiones no tienen por qué ser iguales. Acá termina el video de las leyes de Kirchhoff. Cualquier consulta no duden en preguntarme. Nos vemos en el próximo video.